Yo estoy viviendo en Nueva York desde enero del 2019, en un momento de nuestras vidas en que mi esposo estaba radicado allá y yo tomé la decisión de venir para acá, a pesar de todos los contras de las personas que me decían, Marta, su título universitario no vale allá. Marta, ¿cómo va a creer si usted tiene un número específico de pacientes? ¿Cómo va a hacer eso? Y Dios dice que la mujer debe seguir al marido cuando ese hombre es de Dios. Y mi esposo Anita era un hombre de Dios. Así que en contra de muchas opiniones, me vine a Nueva York con él. Y pasamos el mejor año de nuestra vida como novios. Mis hijas me decían, es como que te vuelves a casar y a encontrar con esa pareja. Cuando pasa todo esto de la enfermedad, mi esposo trabaja administrando farmacias, él tiene una farmacia. En esto, él tenía que salir como trabajador esencial. Yo el día que se declaró la cuarentena, yo me quedé en casa, porque yo había tenido, antes de venirme acá a Nueva York, 2 cuadros de neumonía. Yo también soy hipertensa y soy alérgica, entonces yo pensaba, si me da esta vaina, yo me voy a morir. Entonces yo le decía a mi esposo, yo no quería que él saliera, pero él tenía que hacerlo. Y mi esposo es el tipo de persona que él piensa que a los trabajadores no hay que dejarlos solos, sino que hay que acompañarlos y que pararse al lado de ellos. Un día miércoles yo me sentí con fiebre y yo le dije a él, vamos al médico. Entonces la doctora me dijo, usted tiene COVID. Antes que salga el examen, porque ella es una ecuatoriana precavida, te voy a mandar la medicación. Y yo le dije, pero mi esposo también tiene que tener. Entonces ella dijo, por supuesto, a su esposo también hay que mandarle la medicación. Eso fue un día jueves. El día viernes yo me sentí peor. Entonces yo me acosté en la cama, yo no quería que mis hijas se preocuparan y puse himnos y estaba esperando que me dé el ahogo, que me iba a morir. O sea, yo pensé que me iba a morir porque me siento peor. Entonces me pasé todo el día viernes oyendo himnos y con las lágrimas que me rodaban y llega mi esposo y me dice, ¿qué te pasa? Entonces yo le digo, tú y yo estamos enfermos. El día sábado, porque él también estaba tomando la medicación, él se sintió un poco mal. Yo no me podía parar de la cama. Como a las 3 de la tarde yo le digo, necesito un oxímetro. Me dice, ya te vas a psicosear con el oxímetro. Llama a un amigo, era muy difícil conseguir un oxímetro, y el amigo le consiguió el oxímetro, lo lleva a la casa y cuando lo sube me mide el oxígeno y yo tenía 97. Cuando él se lo pone, él tenía 84. Ahí se dio cuenta él que él estaba enfermo. Apenas pasa eso, a mí se me quitó todo lo que yo tenía. Él se acostó y llamé a su socio, Iván Egas. Lo llamé a Iván y le digo, Iván, Astón está saturando 82 de oxígeno. Él inmediatamente llamó a la doctora y dijeron que teníamos que ponerle oxígeno y él llegó al poco tiempo con los tanques de oxígeno para ponerle. Cuando se le puso el oxígeno le subió a 92. Pero a las 4 horas se le bajó totalmente y se acabó el oxígeno. Yo lo llamé nuevamente al socio y me dice, Martita, vamos a tener que conseguir oxígeno donde sea, y le iba bajando, 81, 80. Y yo buscaba en el internet. En la madrugada llamé a mis hijas y les dije, papá y yo estamos enfermos. Y llamé a la familia de él. El día domingo no había cómo encontrar oxígeno en ninguna parte. No había, y le seguía bajando. Cuando Iván consigue una máquina que convierte el oxígeno del aire en oxígeno para que lo puedas. Y entonces ya nos pusimos contentos porque ya iba a tener eso, pero Anita en la noche le bajó hasta 75. Desde el comienzo yo clamé a Dios y yo le dije, Señor, por favor, cura a mi esposo. Yo sentí que él se estaba muriendo. Entonces él tenía una paz y tenía una tranquilidad y era como dormidito. Entonces yo sobraba su brazo y yo le decía, yo te amo, tú sabes que yo te amo. Dios está contigo, pero él no estaba desesperado, Anita, él no tenía esa desesperación de que te falte oxígeno.
Entonces, eso es lo que a mí más me impactaba de las cosas, cuando la gente respira así, desesperada. Él no, él estaba tranquilo. Al día siguiente, el día lunes, yo llamo a la doctora y la doctora me dice, el día anterior me dijo que tenemos que internarlo, pero Anita, todos los hospitales estaban colapsados. Y el jefe de UCI, que era amigo de otro amigo de nosotros, dijo que no había camas, no había respiradores y que si tú ingresabas a alguien es para que muera en los corredores. Entonces, él me dijo, no me vas a mandar a ningún hospital porque nunca más me vas a ver si voy al hospital. Eso fue el domingo de noche. El día lunes, él amaneció peor y el oxígeno estaba en 74, 73, 72. Llamé a la doctora y la doctora me dijo, mire Martita, déjenme verlo. Y cuando se lo enseñé por videollamada, me dijo, Martita, su esposo está agonizando. En eso te llamé, Anita. Y tú me dijiste, Martita, hay que ungirlo. Y yo te dije, pero ungirlo, o sea que es como que ya nos despedimos. Y tú me explicaste que el ungimiento es cuando la mano humana ya no puede hacer nada y solamente queda el milagro de Dios. Llamé a mis hijas a que se despidan de su padre. Ellas justamente todas estaban en su lugar y todas lo vieron. Él se molestó. Yo creo que él no quería que ella lo vean así. Y entonces él las miró. Ellas le dijeron que lo amaban y él me hizo el teléfono a un lado. En eso me llamó el pastor. Lo ungimos por videollamada. En eso me llama una amiga de mi hija y me dice, Marta, conseguí un hospital privado en otra ciudad, pero que no era lejos, como a media hora, y conseguí una cama para que lo atiendan. Entonces yo dije, ese es el milagro. Había que llamar, en ese sector solo hablan inglés, yo no hablo inglés realmente, y llegó el socio justamente en ese momento, como con 10 tanques de oxígeno. Y yo le dije lo que estaba pasando y él llamó. Entonces mi esposo no quería ir, me dijo, yo no quiero ir. Y entonces él le dijo, a pesar de que en ese momento él tenía 70 de saturación, él estaba consciente, pero él no se podía parar. El socio llamó, pidió que lo vayan a ver porque de una ciudad a otra no va. La ambulancia aceptó irlo a ver. Y él le dijo, tenemos que ir al hospital, no queda otra opción. Él me miró, yo le dije, no me dejes, vas a regresar. Y él me dijo, sí, por supuesto. Cuando llegaron no podían entrar a la camilla, él no se podía parar e hizo su último intento. Se paró, cuando se paró se le doblaban las piernas, se apoyó en mí, al socio no le importó nada y lo ayudó a parar, lo sentaron, lo bajaron en una silla de ruedas y se fue. Cuando él se fue yo me quedé aturdida. En ese momento mi hija me dice, mamá, ¿qué vas a hacer? Le digo, no sé qué hacer. Entonces ella estaba en la tablet, mi hija Marta Daniela, y me dice, mamá, toma un baño, cambia las sábanas. Cuando yo cambié las sábanas, yo sentí recién el peso de la enfermedad. Le dije, hija, yo creo que necesito dormir, no he dormido estos días. Así que yo me recosté en la cama, Anita, me quedé dormida y me desperté con un ahogo. Cogí el oxímetro y yo tenía 74 de oxígeno. Entonces, yo pensé, Señor, me va a morir aquí sola. Mis hijas, no permitas que esto pase, no lo van a resistir. Yo me muero aquí, mi esposo en el hospital, mis hijas menores en Europa y la otra en otro estado. No podían estar. En ese momento llamé a Cristina de Vinuesa. Le dije, Cristina, pasa esto. Y Cristina me dijo, ¿tiene oxígeno? Sí, póngaselo, regule la válvula tanto, acuéstese boca abajo y respire y confíe y ore que yo voy a estar orando. Yo ahí me desmayé, Anita, me desperté, me puse inmediatamente el oxímetro y ya tenía 81. Entonces yo dije, con eso yo sí puedo vivir. Pasaron 3 días, mis hijas se turnaron para estar siempre conmigo. Yo estaba sola, pero una vecina me dijo, Marta, ¿usted tiene COVID? Le digo, sí. Yo le voy a dar el desayuno y el almuerzo. Yo le dije, gracias. Porque ¿cómo iba a ser? O sea, Anita no podía hacerlo. No me podía parar. Para irme al baño, era todo un drama.
Esos 3 días que son como borrosos para mí, de pronto me llaman del hospital y me dicen para verlo a mi esposo por video. Cuando yo lo veo, él estaba con la máscara de oxígeno. Mis hijas llamaban todos los días al hospital y les dijeron que él estaba estable, que él llegó con neumonía, que sus pulmones estaban llenos de flema, pero que los habían drenado y que él había logrado respirar. Eh, cuando yo lo vi, él hablaba claramente y me dijo, ven a este hospital, que en este hospital te cuidan bien, un hospital privado judío. Y yo le dije, no lo necesito, mi amor, yo estoy bien. Y las niñas están bien. Y él me dijo, está bien. Al día siguiente volvieron a hacer el video y cada día yo subía de 80, 82, 83, iba subiendo un punto. Yo no me quería ir al hospital por mis hijas. Al día siguiente lo vi igual, tranquilo, me dijo, quiero que vengas y que te quedes aquí porque aquí te van a cuidar. Y yo le dije, no, porque estoy conversando con las niñas, todo está bien. Pasaron 10 días, Anita, y en esos 10 días no me volvieron a llamar. Mis hijas llamaban y le decían que estaba estable, que estaba estable, que estaba estable, hasta que el día 19, o sea, 10 días después de que yo lo vi, me llaman, me hablaban en inglés y yo no entendí, solo entendí intubación. Entonces yo le dije a la doctora, I need to see my husband in this moment. Entonces ella hizo la llamada y yo la veía que ella corría. Anita, cuando ella corría, ella le abre la puerta y le dice, surprise, your wife, y le da el teléfono. Lo pone, lo enfoca y yo lo vi tan descompuesto. Él se desesperó, se sacó la máscara y me dijo, ven el domingo. Y era día domingo. Entonces yo le dije, sí, mi amor, yo voy. Y él quería hablar más y no se le entendía, no le salían las palabras. Entonces la doctora le puso la máscara y dijo, I need an interpreter. Y salió, yo la vi en el teléfono corriendo y no encontró ningún intérprete. Llegó de nuevo a la habitación y ella le dice, say goodbye to your wife. Y él me hizo así. Y yo le dije, yo voy. Llamé a mis hijas y mis hijas me dijeron, mamá, por favor, si ellos llaman, hazlo que se comuniquen con nosotros porque nosotros hablamos inglés. Pasaron un par de horas, Anita, yo ya estaba con mi hija Gaby y vuelven a llamar del hospital. Y yo les digo, ¿no? Please, I don't speak English, call to my daughter, y le doy el teléfono que me salía en inglés y la llaman inmediatamente. Yo la veo a Gabriela, mi hija mayor, ella la veo que se estremece, cierra y me dice, mamá, a papá le acaba de dar un paro respiratorio, le aplicaron los primeros auxilios, está intubado y está con un ventilador. Entonces llamamos a mis otras hijas en Europa y Daniela dijo, mamá, mi papá, porque yo sentí esa culpa, Anita, de que cuando él me vio se desesperó. Y yo en ese momento clamé a Dios y yo le dije, jamás, Señor, yo he dudado de ti, nunca me has fallado. Dime qué está pasando. Y Pac se prende mi celular. Con el himno Nos vemos junto al río. Y en el dolor, yo dije, eso significa que mi esposo va a salir y nos vamos a ver en la playa. Y punto. Porque Dios nunca me ha fallado. Y no me va a fallar en algo tan grande. No me va a fallar. Dios no me va a fallar. Cuando mi hija Gabriela dijo eso y mi hija Daniela dice, lo que pasa es que papá está descansando en este momento porque para intubarlo los ponen a dormir. Y a la media hora volvieron a llamar y le dijeron que había fallecido. Mis hijas gritaban de dolor. Yo también. En ese momento solo piensas en lo que sucede. 13 días solo. Anita, se nos vienen entonces unos días en que era, o sea, son unos días turbios, en que yo me empeoré. Mi oxígeno no, pero empecé con la tos, con el estómago flojo. Iba al baño cada 10 minutos. Me cansaba y yo pensaba, o sea, ¿cuál es el objetivo de seguir viva? O sea, ¿qué? Pues, y solamente el amor a mis hijas y que mis hijas no podían perder a su papá y a su mamá. Yo dije, no, yo tengo que estar bien.
pero la tos, y que las vaporizaciones, cuando hice las vaporizaciones se me regó la jarra y tengo una quemadura muy grave en las piernas. Y yo decía, dentro de todo lo que pasaba, yo alababa a Dios. Yo le decía, Señor, gracias por esto que pasa. No lo entiendo, pero es tanta mi convicción, Anita, de que Dios hace lo mejor, que eso es automático. Yo no te voy a decir que yo tengo la fe grande, no sé qué, no, es como automático. Hay algo en los seres humanos que se llama condicionamiento. Mi ser, gracias a mi abuela y también a mi mamá, mi ser está condicionado a que Dios es todo. Anita es un dolor inenarrable. No, mi abuela quedó sin su mamá, sin su hijo mayor y sin su esposo, y siempre me decía que de los 3 dolores, el mayor dolor es el del esposo. Y yo decía, mi abuelita está loquita. Pero Anita, es verdad, es que eres una sola carne y la mitad de su carne muere. Entonces, es verdad, es un dolor, mira, sientes un frío que te sube por los pies y te aprieta el corazón y no entiendes cómo vives. Tenía miedo de bañarme, tenía miedo de abrir la cortina, tenía miedo de prender el televisor, solo oía prédicas del pastor Bullón y del pastor Esteban Bor, solo oía himnos, tenía miedo a pesar de mi creencia en Dios, tenía miedo de hacer, y esta parte sí es muy fuerte, tenía miedo de hacer algo que le desagrade a Dios y que me pase algo. Era una mezcla hacia Dios de temor y amor. Yo tenía miedo de que no entendiera lo que Dios me estaba diciendo y que entonces yo también me tuviera que ir. Algo así lo pensé en ese momento. Pasaron los días, el día del cumpleaños de él, el 4 de mayo, o sea, como 2 semanas después de que él murió, me llamaron para que lo reconozca y para decirme que ese día lo iban a incinerar. Y yo pensé, qué cosa, ¿no? El día de su cumpleaños. Al día siguiente me llevaron la cajita con sus cenizas, el socio, y en ese momento yo recibí mi primer abrazo. El primer abrazo, cuando recibí la cajita pensé, esto es lo que regresa de mi esposo. Me fui a hacer el examen, ya no tenía el virus, pero yo no quería contagiar. Pasaron 2 semanas más ahí acompañada de mis hijas por la tablet. Yo no hablaba con nadie. Lo único que escuchaba eran tus oraciones, era lo único que yo escuchaba y lo único que me traía alivio. Bajé 40 libras, pero yo sí comía. Dicen que es de la misma enfermedad. Se me empezó a caer el cabello y me vine donde mi hija cuando ya podía y nos abrazamos, Anita, y yo, o sea, solo me acostaba a estar llorando, diciéndole a Dios, Señor, ¿cómo se hace? ¿Cómo se vive? O sea, ¿qué es lo que quieres de mí? Lo que sea que quieres de mí, no te lo puedo dar porque no puedo conmigo, me siento físicamente débil. Anita, el día que cumplí 1 mes, ese día yo me levanté con una fuerza que yo no sé de dónde. Ese día fue el día que tú me mandaste una oración que yo la escuché no en la mañana, sino en la noche. Y ese día yo dije, a ver, yo estoy viva, estoy fregada. No es la palabra, la dije más fuerte, estoy fregada. Porque mi esposo está dormido. Y en ese momento yo pensé, el sueño de mi esposo siempre fue vivir en Nueva York y tener algo material que lo tenía. Y ese tiempo que él estuvo en Nueva York, yo no estuve a su lado porque yo estaba en Ecuador y tiene que haberse sentido tan libre porque yo no estaba ahí molestándolo. Ya, las mujeres somos tan molestosas. Y él tiene que haber sentido la libertad de estar en la ciudad que él soñaba. Y seguro me extrañaba, Anita, pero tiene que haberse sentido que podía salir y entrar a la hora que él quisiera. Y él los fines de semana, no todos, pero la mayor parte venía a visitar a mi hija Gabriela, ¿no? Porque ahorita estoy en Ohio, venía a visitar a mi hija Gabriela y él disfrutaba de mi hija
y disfrutaba de mi nieto sin mi presencia, como que yo soy muy protagónica. Entonces, cuando estábamos los dos, él se sentaba en un ladito y yo era la protagonista, ¿no? Tuvo ese espacio. Tuve el espacio de poder ir 2 veces a Europa con mis otras hijas que estaban allá. Yo no podía viajar. Y tuve ese regalo de ser el protagonista de sus hijas en 2 viajes maravillosos con ella. Y le regaló 15 meses de luna de miel. Estaba en el momento más realizado de su vida, espiritualmente gigante, económicamente bien. Y Dios permite que el enemigo lo hiera, porque ese no es el plan de Dios. Y Dios utiliza esos 13 días para limar cualquier cosa que le haya tenido que limar de su carácter, porque era terco, ¿ya? Y machista también, machista. Por eso Dios le mandó 3 hijas y la esposa. ¿Machista en qué sentido? En que él decía que las mujeres debían de servirle al hombre. Porque una vez mi hija le decía, pero papá, tú no puedes servir. No, para eso es la mamá es la que sirve la comida. El papá no sabe. Nunca lava un plato, Anita, nunca, nunca. Y Dios tan bueno, después de darle esos regalos, lo lleva y lo purifica, Anita, y lo pone a dormir para que no peque, para que no esté en este mundo de dolor, y nos deja a nosotras. Nosotros estamos fregados porque nosotros seguimos en este mundo de dolor con una misión, Anita. Yo doy gloria a Dios porque se lo llevó. Seguramente tú le dijiste a mi hija Daniela que uno nace con un ángel y cuando muere ese ángel está ahí. Si tú mueres y te apoyas y estás con tus seres queridos, te apoyas en ellos. Él no estuvo, él estuvo solo con Dios y su fe era muy grande. Él siempre era todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo pienso, Anita, que él tiene que haberle pedido a Dios verme para que yo lo vea unas horas antes de que él muera. No es fácil, porque Dios está forjándome y Dios al que ama castiga y purifica como hijo. Significa que lo mejor que yo pueda dar no ha salido todavía y necesito estar así para poderlo entender. Yo sé que Dios me va a dar la fuerza y siento que si todavía no la tengo totalmente es para que me humanice, porque si yo salgo así de esta seguramente me voy a poner con que se puede, todo se puede, si esto no se puede. Yo creo que Dios me está humanizando y yo pienso que no hay nada más hermoso que ser hijo de Dios. Yo no tengo dolor y no tengo culpa porque yo di lo mejor de mí para Él. Y yo quisiera que todas las mujeres pudieran decir, siento que lo mejor de mí se lo estoy entregando a mi esposo. Dios me dio ese regalo, porque yo no sé qué pasaría si encima tuviera esa culpa. Yo doy gloria a Dios por lo que he pasado. Yo lo que le decía a Dios en mi oración, quisiera recordarlo un poquito porque me parece interesante compartir y creo que es bueno compartir cuando uno ora por alguien. Y yo quisiera decir que cuando entraba al cuarto mío que tenemos aquí en la casa, que usted lo conoce, que hemos tenido el gozo de tenerla aquí, ese Gracias, cuarto Anita. separado de oración, cuando yo iba a orar por usted, yo antes le decía al Señor, yo sentía una necesidad grande de orar. Y yo le decía a Dios, Señor, ¿qué le digo primero? Porque yo no me atrevía a llamarla. Si se da cuenta, todas las oraciones eran por audio de WhatsApp. Pero yo no me atrevía a llamarla porque yo no tenía palabras, porque no, obviamente yo no iba a comprender el tremendo dolor por el que estaban pasando, no lo iba a sentir, ¿no? Pero obviamente sentíamos esa tristeza con nuestros hermanos de iglesia, lloramos por teléfono cuando hablábamos unos con otros y cuando orábamos con mi esposo nos poníamos a llorar. Pero ese sentir, yo le pedí a Dios, yo le dije, Señor, ¿qué le digo a Martita? Si Martita es una psicóloga, le decía. Martita es psicóloga. ¿Cómo yo le voy a decir a ella? ¿Cómo le voy a dar la terapia? ¿Cómo le voy a decir estas son las fases del dolor? Señor, solamente tú. Entonces, cuando yo me cerraba, yo oraba antes de orar por usted.
y le pedí a Dios, Dios, dime en la Biblia qué versículo, porque no era solo la oración, era la palabra de Dios consolando. Entonces yo le decía, Señor, ¿qué versículo elijo esta mañana? Me ponía tempranito a orar y después buscaba. Y yo cuando sentía en mi corazón, este es el versículo, yo lo leía y comenzaba a hacer la meditación. Esos eran unos audios medio largos. Y después hacía la oración. Y un momento en que yo no sabía lo que iba a orar, pero yo sabía que lo que salía de mi boca iba a consolar, porque yo lo sentía en mi vida, en mi corazón. Hasta que un día, nada más, un día, fue que yo me senté, hice lo mismo, busqué, oré, y antes de arrodillarme, el Señor me lo dijo, dile, clarito, me lo dijo, dile, así. Ella, como nosotros sabemos, Débora era una jueza de Israel y era muy conocida, así como usted en nuestras congregaciones acá en Ecuador y también allá donde está. Débora hacía justicia a los demás. En cierta manera yo la he visto así a usted. El tema es que el Señor puso en mi mente el decirle, dile, que ella ya no va a ser una Débora de la mente, sino una Débora del espíritu. Y que el Señor a través de este dolor la va a usar. Y yo me levanté, o sea, no me quedé rodilla, sino que me volví a sentar y fue como un brinco de emoción, porque yo sentí que eso iba a ser como algo que iba a ser un match en su corazón. Quiero que me cuente esa parte, Martita. El día que cumplí un mes, yo me levanté, ese día me levanté sin dolor. Ese día me levanté como fuerte y yo pensé, ya Anita no tiene, pobrecita, que mandarme esos audios de oración, porque eran largos, eran más de 20 minutos. Yo decía, ella que tiene sus nenas y todo, la oración acaba de ser contestada. La tuya y la de tantas personas. Yo he sentido tanto, Anita, el amor de las personas. Yo lo he sentido, eso de, ay, me quedo sola. En mi caso, no. Yo he sentido el amor de las personas, de los creyentes, de los no creyentes, de todas las religiones que tengo como pacientes. No, es un amor, gracias a Dios. ¿Ya? Yo sentí, pero de todas las oraciones, la que escuchaba era la tuya. Entonces yo dije, Dios le contestó a Anita. Entonces hoy día le tengo que decir, y me disipé en el día. Yo no tuve voz ese día, ¿se acuerda que yo le dije, le pido disculpas porque no le puedo mandar el audio? Le escribí, estoy sin voz, no puedo orar. Y usted me dice, ya cumpliste tu misión, hija. Era increíble como cada día que tú me mandabas, por ejemplo, si hoy día decía, ay, debí haber ido al hospital, en tu oración decías, si Martita tiene algún pensamiento de culpa de algo que debió haber hecho y no hizo, quítaselo. Entonces yo era... ¿ya? No nos poníamos de acuerdo, ni siquiera sabía yo, no hablábamos. Cuando yo te pedía que ores por alguien de la familia, esta persona que yo pienso que está alejada de Dios, y yo decía, porque después yo le mandaba la oración, va a pensar que yo le he contado algo. Y no habíamos conversado. Ese día, cuando yo me levanté así, yo pensé, Dios está obrando en mí para tener fuerzas. Ese día me escribieron algunas personas y yo acepté todas las cosas que había que dar porque, yo me sentí pues que yo dije, esto se quita en un mes, ¿ya? La noche pues, escuché el audio y ahí cuando tú me decías que me lo habías mandado más tarde, ya porque te habías quedado sin voz y yo te dije, mija, ya está hecho. Y cuando tú me dijiste que yo sería como Débora, yo pensé, ¿será? De pronto Anita me quiere tanto, ¿será? Y en ese momento, Anita, yo pensé, yo no tengo que pensar quién voy a ser. Yo tengo que ser lo que Dios haga que yo sea. Amén. Y eso fue. He tenido días bajones, días altos, pero cada vez la brecha, o sea, como lo puse en un post, porque uno se hace poeta, ¿no? Sí, lo leí. Sí, lloro no por ti porque tú duermes, lloro por mí que no puedo estar sin ti. Es que todavía parece mentira que yo me haya salido algo poético, pero es verdad. Y ahora, o sea, Anita, el lado humano tiene miedo, pero miedo no es de Dios. Puedo ver mi miedo, alabar a Dios y sentir como Él me abraza. Dios es mi esposo, Dios es mi padre, Dios es todo. Qué pena
la gente que no tiene esa esperanza. Qué pena las personas que no creen. Qué pena la gente que se atreve a querer entender la mente de Dios. Porque entonces le quitas el sentido a lo que viviste y quienes quedamos, que tenemos que ser mejores, no lo perdemos. Todavía el Espíritu Santo está. Está obrando. Y si en esta pandemia la gente no se vuelca a Dios, las cosas estarán definidas. Todavía falta un poquito para que venga. Y es nuestra responsabilidad para quienes tenemos la dicha de conocerlo y de amarlo, solamente orar para que la gente sepa a través del testimonio en el que yo no he hecho nada, Anita, porque Dios no manda ninguna prueba más fuerte que no pueda soportar. Él me mandó lo que yo puedo soportar, pero no soy yo, Anita. Ni son mis hijas que cada día, ayer de noche, mi hija menor, que es la que está un poquito más enojada con Dios, me dijo, mamita, mi papá se fue y dejó un vacío y solo lo puede llenar Dios. Entonces, soy feliz. Agradezco a Dios que se llevó a mi esposo porque lo salva de este mundo. Y tengo momentos tristes porque lo extraño, pero yo decido ser feliz con la alegría de los momentos en que me siento bien, como cuando mi nieto me dice una cosa bella y me da besitos, como con la tristeza cuando extraño a mi esposo. En los dos momentos soy feliz porque existo y porque Dios tiene un propósito. Hermoso, Martita. Gracias por compartirnos. Ha sido un momento en que hemos revivido todo eso y se han estremecido los sentimientos, pero también seguimos con la esperanza. Retomamos la esperanza en Dios, retomamos la fe y avanzamos. Y ya desde ahora nosotros seguimos orando y la vemos a usted, que el Señor sigue utilizándola y ya empezó a dar charlas, ya empezó y sé que va a ir poco a poco, ¿no? Y que Dios, donde Dios la coloque, ¿no? Hay planes, como dice en la Biblia, nuestros pensamientos no son altos como los de Dios. Él sabe hacia dónde nos lleva. Aunque ha atravesado este momento de dolor, lo ha hecho de la mano del Señor. Y eso da ejemplo para muchas personas que en este momento tal vez, y que muchas personas han perdido seres queridos, y puedan aferrarse a esta esperanza de la resurrección, porque sabemos que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y aquel día glorioso veremos a nuestro hermano Stone debajo del árbol de la vida. Y allí vamos todos a tomar ese fruto para vivir eternamente. Me gustaría despedirme con una oración, Martito. Es la primera vez que lo digo en el programa, orar así, y creo que debemos de cerrar ya esto, ¿no? Esto de aquí, para no hacer más dolor, pero esto va a quedar de testimonio, y que la próxima vez que nosotros nos encontremos a través de del cuarto de Dios, tenga otras experiencias que contar y que sea de felicidad. Antes, Anita, quiero decir algo, porque muchas personas pueden estar escuchando y decir, yo no tengo esa fe porque no tuve la suerte de tener una abuela como ella, una mamá que le enseña de Dios. Pero yo te digo una cosa, no hay que sentirse culpable si te enojas con Dios, no te sientas mal porque no crees, sencillamente pídele a Él luz y Él te la va a dar, pero no te sientas culpable. Cada uno tiene una historia y una forma de ver, y lo mejor, lo más hermoso es que Dios es misericordioso. Él no nos condena, Él nos abre sus brazos. Y si alguien que nos está escuchando dice, pero yo no tengo esa fe, pídala, que Él la da. Oremos, Anita. Dios da la fe al que la necesita. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos por este momento en que podemos dar gloria a ti. Damos testimonio, Señor, a través de este programa del Cuarto de Dios, en donde Martita Martínez, Señor, ha contado lo que usted ha hecho en su vida. Le quiero rogar, Señor, que el Espíritu Santo la siga acompañando, la siga sosteniendo, que la haga fuerte, que la haga dinámica, así como ella es, y aún más, Padre. Hay ahora un testimonio y ahora una terapia que ella puede hacer a través de la vivencia, de lo que ella ha experimentado ahora. Te ruego, Padre, que la sigas utilizando, que le des paz, que pueda, Señor, tener días de tranquilidad, de reposo en ti, que se siga cobijando debajo de tus alas,
que las extiendas fuertemente debajo de ella y que la abraces, Señor, que la abraces tiernamente, que la sostengas como el esposo que eres para ella y para nosotras también, Señor. Gracias, Señor, por la bendición de haberte conocido y la esperanza que abrigamos en nuestro corazón, de que un día, Señor, veremos a nuestro amigo, al padre, al esposo, al hermano, al hijo, Señor, Aston Albio. Y gracias porque nos diste los mejores regalos, Señor, con él, y a él también, Señor, le diste la vida eterna ya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La humana naturaleza nos hace tan frágil y a veces el miedo nos quiere tomar. Sigamos valientes, podemos confiar en un Dios que nos cuida y nos guarda, protege y sustenta en medio del mar. Nos da de su gracia. Es momento de alzar nuestros faros y brillar. Levántate y resplandece, toma el yelmo de la salvación. Llena tu lámpara con aceite y ven conmigo. Grande es la viña y pocos son los obreros dispuestos a ir. Dios te acompañará. Levántate y resplandece, toma el yelmo de la salvación. Llena tu lámpara con aceite y ven conmigo. Grande es la viña y pocos son los obreros dispuestos a ir. Dios te acompañará, te sostendrá.